Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Oigan, me paso por aquí porque desde que compartí el video anterior sobre el impacto que tienen los secretos en nuestra salud y en nuestra vida, em, hola de Loving Path, creo que es importante profundizar un poquito más en el tema ya que estuve hablando con algunas personas y recibí un par de mensajes donde me compartían un poco sobre el impacto que han tenido los secretos en su vida, de una u otra forma, ¿no? Entonces, después de que hice este video, me quedé pensando un poco sobre la exclusión, ¿ok? A ver, el árbol genealógico y las constelaciones familiares son similares, ¿ok? Digo que son similares porque tienen como un objetivo en común, pero son herramientas totalmente distintas. Las constelaciones es, bueno, sobre todo las grupales, que es a mí las que me gusta hacer, es una representación de tu sistema familiar y ahí se van encontrando respuestas. Y con el árbol genealógico nos enfocamos más en datos específicos como los nombres y las fechas de nacimiento y de defunción, ¿vale? Entonces, son similares porque ambas herramientas les interesan tres puntos importantes para el trabajo de la terapia sistémica, que es el orden, la pertenencia y el equilibrio, ¿vale? El orden tiene que ver con la jerarquía, es decir, en qué lugar te encuentras tú en tu árbol genealógico o en tu sistema familiar, cuál fue el orden en el que llegaron los miembros, ¿no? de la familia. La pertenencia tiene que ver con que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de pertenecer a un árbol, a un sistema, ¿ok? En, en la visión del árbol genealógico, es súper importante o reconocemos que nosotros empezamos a existir desde el momento de nuestra concepción, ¿ok? En nuestra fecha de concepción es cuando empezamos a existir. Entonces, alguien, cualquier persona, cualquier ser, forma parte, pertenece a un árbol desde el momento que empieza a existir, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que no importa que hayan sido 5 meses de gestación o hayan sido 10 años o hayan sido 90 años de vida, cada persona tiene el derecho a formar, a tomar parte del árbol, de pertenecer, ¿vale? Y el equilibrio significa que mmm, es importante reconocer estas energías entre el dar y el recibir, pero también desde el árbol a mí me gusta ver el equilibrio como estas polarizaciones de situaciones donde a lo mejor y en una generación hubo muchos hombres y ahora va a haber muchas mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que equilibrar. A lo mejor y en una generación hubo carencia, ¿no? No sé, el abuelo apostó todas las tierras de la familia, entonces para que se equilibre esa falta, va a haber alguien en el árbol, una generación en adelante, donde va a equilibrar eso y va a ser como súper abundante o súper trabajador o súper quisquilloso con el dinero. Y eso es polarizar. Y la idea es encontrar un equilibrio. Siempre para estar nosotros bien tenemos que sentir equilibrio, ¿no? O sea, no es como la vida misma, o sea, va para arriba y abajo, pero siempre encontrar un equilibrio, ¿ok? Entonces, ahora que les compartí lo de los impactos de los secretos en nuestro árbol, creo que es importante también comentar sobre la exclusión. Y con la exclusión, quiero mencionar que uno puede excluir o un sistema familiar puede excluir a un miembro, pero también podemos excluir una situación, ¿ok? Cuando nosotros negamos algo, Bert Hellinger dice que el amor nunca va a permitir el olvido, ¿ok? Por eso es tan importante reconocer, valorar y ver y darle un lugar a lo excluido en nuestra vida, tanto en nuestra vida personal como en nuestro sistema familiar, ¿ok?
Y hay muchísimas cosas que se pueden ir excluyendo y al excluirse se pueden volver un secreto, ¿no? O sea, desde temas económicos, ¿no? De que a lo mejor hubo estafas en la familia o hubo pobreza o hubo, no sé, que a lo mejor se tuvieron que cambiar de casa porque se quedaron sin dinero y entonces eso puede llegar a ser como un secreto o una exclusión. Tema de abusos, todo lo relacionado a abusos y con todo tipo de abusos, ¿no? Abuso de poder, abuso sexual, abuso de confianza. Eso se empieza a generar un secreto y se empieza a excluir a la persona que lo provocó, ¿no? O a la situación en sí. Entonces, hay N mil cosas que se van a ir excluyendo en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la vida es cruel, la realidad es cruel. Hay tantas cosas, hay tantas atrocidades que si son provocadas por un miembro de la familia, es muy probable que ese miembro sea excluido, ¿no? Hay dos películas que son de caricatura, pero que describen muy bien esta situación, que es Coco y la otra es Encanto, ¿ok? No sé si las han visto, pero ambas películas hablan sobre los excluidos del sistema. Entonces repito esta frase porque para mí es súper importante, que el amor no va a permitir el olvido. Entonces, ¿qué significa eso cuando estamos trabajando con nuestro árbol genealógico? Que si nosotros excluimos a alguien o a algo, es muy probable que una generación siguiente busque esa situación o repita esa situación o encarne las cualidades de esa persona excluida, ¿vale? Entonces, en el video pasado yo les compartí este tema relacionado con los secretos en mi vida sobre la interrupción del embarazo, ¿ok? Pero va más allá, en el sentido de que yo, cuando empecé a trabajar con mi árbol la primera vez, y ya tiene muchos años, eso fue un tema que al terapeuta con el que estaba trabajando mi árbol, como que se quedó impactado porque me dijo, ¿por qué no me habías dicho esto? Si esto es como el core, ¿no? De la situación. Y era que uno, pues obviamente era un secreto para mí, ¿no? Pero también que yo estaba excluyendo el que yo soy mamá de un nonato, ¿ok? Es muy común que cuando las mujeres o las parejas tienen un aborto o tienen una interrupción del embarazo, ya sean abortos provocados o naturales, se excluya, se queda en silencio, se niegue, no pasa nada, pero es súper importante, yo lo he visto en sesión, o sea, lo he visto en consultas, que en el momento en el que nosotros le damos su lugar correspondiente a ese ser que no nació, el sistema cobra un orden y un equilibrio que no había. Entonces, lo menciono porque es muy común que como mujeres, y esta es una de las preguntas como incómodas cuando estoy en terapia, que aunque yo sé que la mujer que está enfrente de mí no es madre, porque me ha dicho no es mamá, es importante preguntar si han tenido una pérdida. Sea como sea, a mí no me importa la causa, ni la razón, ni la forma en la que lo hicieron, eso no me importa, pero es importante porque al estar excluyendo a ese ser que tiene un lugar en específico en nuestro árbol, es como que hay magia, no sé si es magia la palabra, pero sí se encuentra paz y se encuentra eh, mm, como un bienestar al incluirlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de cierta manera los estábamos excluyendo. Eso por un lado. En temas como de abuso, sobre todo en el abuso sexual, es un tema porque si fue esta situación dentro del sistema familiar, si fue un familiar el que generó este abuso, el primero que se salga a luz esta situación, ¿no? Y segundo, el señalarlo, lo más, hasta me tiembla la voz, como que lo más, no sé si sería correcto, pero la reacción más, no sé qué palabra utilizar, pero sería el rechazar y el excluir a ese miembro de la familia, ¿ok? Pero muchas veces no pasa, ¿ok?
Entonces, es importante que nosotros, como individuo, cuando estamos en un proceso terapéutico, podamos reconocer e incluir a todas esas personas que a lo mejor y fueron iba a decir una grosería, pero que fueron, eh, mm, que hicieron cosas incorrectas en nuestra familia, verlas y reconocerlas, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que el árbol, bueno, en sí la realidad es neutra, ¿no? O sea, la realidad no juzga si eres bueno o si eres malo. Entonces, cuando ya estás en un proceso terapéutico y estás trabajando con tu árbol, es importante ver a esa persona, ver a esa situación, reconocerla, para así evitar mmm, que se continúe el secreto o la negación, ¿ok? En mi caso, que he estado hablando de cosas personales, las hablo porque yo ya las integré, ¿ok? Ya he llevado un proceso de muchos años donde yo he estado escarbando y he estado trabajando en mis emociones relacionadas con temas que les estoy compartiendo aquí, ¿ok? Pero eso no significa que cuando estemos trabajando nuestros secretos o los excluidos de nuestro árbol que lo tengamos que gritar a los cuatro vientos, ¿ok? O sea, no, es importante que dentro de nosotros lo reconozcamos y los integremos para que estemos conscientes de lo que hubo, pero tampoco es necesario ir gritándolo ni escribiendo en Facebook de, oigan, en vez de 3 hijos tengo 4. O sea, no. Pero sí creo que cuando uno está preparado y cuando uno ya atravesó toda la situación emocional que puede conllevar un secreto, es importante decirlo, pero antes no, porque puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde un lugar de desequilibrio, ¿me explico? Entonces, bueno, ¿qué más les quería decir sobre esto, sobre los excluidos? Es muy fácil reconocer quizás a excluidos de nuestro sistema porque a lo mejor estuvieron en la cárcel o porque fueron abusadores o porque tal. Pero hay tantas cosas que hacen que se excluya a alguien o una situación que, por ejemplo, si hubo un miembro en nuestra familia que tuvo esquizofrenia, ¿no? Una enfermedad mental, y no se habla, esa exclusión, vuelvo a lo mismo, va a hacer que en otra generación se repita, ¿ok? Tengo un caso donde, a ver, siempre todo este tipo de situaciones conllevan mucho dolor, ¿no? Muchas emociones, pues muy fuertes. Entonces, primero que nada es llegar a la aceptación, ¿ok? Y para la aceptación no vale nada más repetir un mantra, ¿me explico? Sino que es realmente encarnarlo y hacerte consciente, ¿no? Pero este caso que les quiero compartir, hay una consultante donde me cuenta que en su familia hubo una enfermedad, ¿ok? Que es la enfermedad del alcoholismo, ¿vale? Y cuando cuando se quiere tocar ese tema, se niega totalmente. Todos los miembros de la familia lo niegan o minimizan la situación y es como de no era para tanto o no, así no fue, ¿saben? ¿Qué sucede? Que esa situación, porque no es nada más un miembro de la familia que tenía alcoholismo, sino que es como el alcoholismo, o sea, es la situación. Eso es lo que se está excluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido, ¿no? Personas de otras generaciones que también están repitiendo esta situación. Si el sistema, o bueno, en sí la persona, porque vamos a hablar en individual, quien está trabajando en su árbol es capaz de reconocer esa situación, va a poder liberar a las generaciones futuras, ¿ok? Pero si a lo mejor lo niegan porque hay mucho dolor y se entiende, ¿no? O sea, hay mucho dolor a raíz de esa situación, es mucho más fácil que se perpetúe, ¿vale? Pero bueno, no sé, quería hacer este video como para hablar un poco sobre
los excluidos y la forma en la que es importante verlos y reconocerlos, porque también ahora me está viniendo a la mente otro caso donde esta persona no tiene conocimiento de su árbol, no tuvo un padre ausente, no sabe de su historia, pero por las fechas de nacimiento podemos ubicar un poco cómo fue la situación o el ambiente socioeconómico, el ambiente cultural e histórico del momento en el que estaba viviendo esta persona, ¿ok? Entonces, cuando es, por ejemplo, guerras, muchas veces lo que excluimos, además de la situación en sí, porque es muy fuerte, que en las guerras, cuando uno forma parte de una guerra, ¿no? O sea, que a lo mejor es un militar o un soldado o lo que fuera, que es muy probable que hubo asesinatos y que esa persona a lo mejor y mató, ¿no? O que vio matar. Entonces, como consultante, es importante ver y reconocer y a lo mejor y dejar volar un poco la imaginación y tratar de entender qué es lo que se vivió en esa época, ¿no? Y que muchas cosas que se han vivido y que están ocultas o que son secreto, nos están afectando en nuestro presente, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro, como que tenía la duda de si estaba encaminando bien el tema, espero que se haya cumplido mi objetivo, pero bueno, esto es como para indagar un poquito más sobre los secretos, ¿ok? Y ya, nada más. Quería pasar a saludar también. Así que espero que estén muy bien y seguiré hablando sobre esta zona, ¿no? Bueno, que estén bien. Saludos.